Mis hermanos, hemos llegado ya a la pregunta número 33 de nuestro catecismo. Antes de leerla, quisiera hacer una pequeña introducción. Siempre me ha llamado la atención cómo muchos libros del Nuevo Testamento muestran el proceso bíblico por el cual un creyente debe vivir su vida cristiana. No como un cumplimiento de unas normas, sino como una respuesta, una afectación, un rendirse ante su Señor al haberlo conocido y entendido doctrinalmente lo que Dios ha hecho por él solo por gracia. ¿Me explico? Cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, que tiene 6 capítulos, los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo se enfoca en la doctrina, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del 4 al 6 es vive de acuerdo a ello, hijo de Dios. Eso mismo también lo vemos en Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos es todo el plan de salvación. Un plan sublime que termina el apóstol diciendo, ¡qué grandeza de plan! Inconmensurable plan. Y el 12:1 empieza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que viváis conforme a esta salvación en la cual tú has sido llamado por la gracia de Dios. Y lo mismo pasa en Hebreos, precisamente el libro que estamos estudiando. Hebreos del capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, es la doctrina. Pero del 10:19 hasta el capítulo 13, que es lo que estamos viendo, es la práctica. ¿Sí? Es precisamente esto lo que nos muestra la forma en la cual nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, como una afectación ante ese amor grande y majestuoso que Él ha tenido para con nosotros. Dice Jonathan Edwards, la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma. Un verdadero creyente no vive para sí mismo, sino para aquel que lo redimió. La obediencia no es un intento de ganar el favor de Dios, sino una respuesta natural de un corazón que ha sido conquistado por su amor y que desea glorificarlo en todo lo que hace. Esto es precisamente de lo que tratará la pregunta número 33 que leeremos a continuación. Dice así: ¿por qué lo llamas tú y yo? ¿Por qué lo llamamos Señor nuestro, nuestro Señor? Y el catecismo responde, porque al redimir y pagar el rescate de nuestro cuerpo y también de nuestra alma del pecado, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, y al librarnos de todo el poder del diablo, nos ha hecho libres para servirle. Expondremos entonces en 2 puntos la respuesta de la pregunta número 33 esta mañana. El primer punto se enfocará en la doctrina. El segundo punto se enfocará en la vida práctica. Vamos por favor a la escritura, a Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde vamos a ver nuestro primer punto. Primera de Pedro, capítulo 1, que se enfoca en la libertad que Cristo ganó. La libertad que Cristo ganó, ¿sí? Antes de leerlo, Primera de Pedro 1, 18 al 19, volvamos a leer entonces la primera parte de la respuesta, que dice, porque al redimir y pagar el rescate de nuestro cuerpo y también de nuestra alma del pecado, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, y al librarnos de todo el poder del diablo. Esta es la parte doctrinal, esto es lo que debe saber el creyente, y esto es lo que confirma este texto de Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo enfoca el catecismo la respuesta? Toma como base lo que hemos dicho al principio y que vemos en varias cartas del Nuevo Testamento. Primero nos dice lo que sabe, lo que cree el creyente, lo que ha valorado como lo más precioso de su vida, la verdad más gloriosa que lo transformó, que fue lo que le dio sentido a su vida y lo que lo sacó de la esclavitud, de las tinieblas, y lo llevó a la luz, a la verdad. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué fue eso? Que Cristo. Siendo nosotros pecadores que vivíamos una vida antes de haberlo conocido totalmente enfocada en nosotros, siendo nosotros nuestro propio Dios, tuvo misericordia y nos redimió, como dice la respuesta, que significa que nos compró, nos liberó de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás. Y nos trasladó del reino de las tinieblas en las que andábamos tú y yo. Él nos trasladó por su gracia al reino que Él vino a establecer en su Hijo Jesucristo. Y con esto nos reconcilió. La noticia más gloriosa que tus oídos pueden oír. Nos reconcilió con Dios Padre por medio de sus justicias, entregándose por completo. Sin reservas se entregó el Señor, muriendo en la cruz y recibiendo toda la ira de Dios que merecía tus pecados y los míos. Iglesia, ¿saben qué nos falta a todos nosotros? A todos, a ti y a mí, bastante nos falta. Meditar constantemente en las palabras que acabamos de oír. Generalmente las oímos, las leemos en las Escrituras, pero las pasamos de corrido, de largo. Pero es que esto es el Evangelio, nosotros nos debemos de autopredicar el Evangelio todos los días. Y estas palabras gloriosas que acabamos de oír, todos los días deben ser nuestro alimento de autopredicación en nuestros tiempos de oración. Lo que acabamos de decir como un pequeño resumen de la obra de Cristo para con nosotros, nos debe llevar continuamente a las lágrimas de agradecimiento en el secreto de oración, donde nos humillamos ante Dios y le decimos, gracias, Señor. Nos libró de una condenación eterna. Antes de que Cristo me trajera a sus pies, en mi juventud de rumba, de descontrol, de locura, Dios me libró 5 veces de morir. 5 veces. Yo las recuerdo una por una. Y varias veces cuando yo estoy en oración y recuerdo eso, no puedo dejar de llorar y agradecerle al Señor, porque si yo hubiera muerto en ese momento, yo estuviera en este momento en un infierno recibiendo toda la ira de Él, sin esperanza de que acabara. Y esto que tú acabas de escuchar no es solo mi caso, es también el tuyo. ¿Por qué? Muchos de los que estamos aquí también recordamos ocasiones en las que Dios guardó nuestra vida antes de haberlo conocido. Y los que no lo recuerdan, yo te lo puedo asegurar, que muchas veces Dios salvó tu vida sin que tú te dieras cuenta. Pero si Él hubiera permitido que tú murieras en ese momento, estuvieras ahora sin esperanza, recibiendo una condenación eterna. Y la forma de hacerlo, la forma de llevar a cabo esa redención,
de comprarnos, de librarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. No fue por medio de riquezas terrenales, ni de metales preciosos, aunque era el dueño, nuestro Señor, del oro y la plata. Eso es efímero. Cristo entregó su propia vida en sacrificio. Lo hizo con su propia sangre derramada en el Calvario por amor a ti y a mí. Esto muestra el valor infinito de su sacrificio. Y por eso dice el catecismo que fuimos rescatados no con oro, ni con plata, sino con su sangre preciosa. Dice el puritano John Flavel, ¡oh! ¡Qué inestimable pago el Hijo de Dios por nuestra redención! No fue con el efímero brillo del oro, ni con la fugaz riqueza de la plata, sino con el inmaculado y precioso torrente de su propia sangre. Cada gota derramada en el Getsemaní, cada herida abierta en el Gólgota, testifica del amor infinito que no escatimó nada, ni siquiera la vida del amado de Dios, para rescatar almas indignas de la condenación eterna. En esa sangre late la vida de la iglesia y su fragancia supera la de 1000 tesoros terrenales. Mis hermanos, meditemos en el silencio de nuestra habitación, en el lugar de oración, especialmente el día de hoy, un día en el cual nos debemos dedicar todo el día a meditar en estas insondables palabras de gracia y de lo que Él ha hecho por nosotros. Meditemos sobre el costo de nuestro rescate y redención. Esta sangre gloriosa no solo limpió nuestros pecados, sino que selló el nuevo pacto de gracia en el cual hemos sido reconciliados con Dios Padre. La sangre de su Hijo fue el único precio que el Padre aceptaría y aceptó para volver a tener una relación de intimidad, de una intimidad perfecta entre su santidad y hombres pecadores como nosotros. Por eso decía Spurgeon, su sangre es el tesoro infinito que satisface la justicia divina. Lava nuestras culpas y nos viste con la justicia perfecta, para que podamos estar delante de Dios sin temor ni condenación. Y el segundo punto que responde la pregunta 33 del catecismo, lo hemos llamado, nos ha hecho libres para servir. Con eso, ¿qué hizo? Nos ha hecho libres para servirle. Y es la respuesta precisamente a su señorío, que es como termina nuestra respuesta. Dice, nos ha hecho libres para servirles. Vamos por favor otra vez a la escritura, a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice así. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Porque habéis sido comprados por precio, la respuesta, la afectación, ¿qué? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay mayor prueba, no hay mayor prueba de amor de Cristo con la cual que demostró para con nosotros. No lo hay, no hay mayor prueba de amor para con nosotros al redimirnos, habiéndose entregado Él en sustitución por nosotros. No la hay, mi hermano. ¿Cuál es la respuesta entonces de un creyente cuando entiende esa gloriosa verdad? ¿Cuál es la respuesta? Solo hay una, que es como lo dice la pregunta. ¿Qué?
rendirse y decirle: Señor nuestro, quiero vivir para ti. Tú eres mi Señor, mi Rey. Quiero estar bajo tu señorío. No hay una respuesta, no hay otra respuesta. Para una persona, un creyente que entiende estas verdades insondables que hemos meditado en esta mañana. ¿Qué corazón puede permanecer frío al meditar en que el Hijo Eterno se encarnó, soportó toda la ira divina que merecían nuestros pecados y que derramó su sangre hasta la última gota para pagar el precio de nuestra redención? Iglesia, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados con sangre gloriosa, la sangre del Hijo. ¿Para qué? Para que seamos sus súbditos al Rey Eterno, para que Él sea nuestro Señor y nosotros sus súbditos en esta vida y en la era venidera. Dice Stephen Chagnor: someterse a Cristo como Señor es reconocer que su autoridad no es un peso, sino un privilegio. El alma regenerada no busca autonomía, pues ha encontrado su verdadera libertad bajo el gobierno del Rey Eterno. La sumisión a Cristo transforma cada aspecto de la vida. La mente se renueva con su verdad. La voluntad se rinde a su propósito y el corazón se consagra a su gloria. En este acto de entrega total, el creyente descubre que la paz más profunda y el gozo más duradero, se hallan en la obediencia amorosa al Señor de su vida. La iglesia, esa es la verdadera libertad. Esa es la verdad. El Señor lo dijo: y conoceréis la verdad. O parafraseando: me conoceréis y entonces os serán libres. Pregunta para terminar y reflexionar: si Cristo no escatimó su sangre por nosotros, ¿cómo podríamos negarnos tú y yo a vivir una vida de rendición total para Él? Saber que hemos sido comprados con su sangre preciosa debería llenar nuestro corazón de gozo en cualquier circunstancia. No hay lugar para la queja cuando contemplamos el costo de nuestra redención. En su lugar, lo que brota de nuestro ser es el deseo de total rendición y agradecimiento, incluso en medio de las situaciones más difíciles que podremos afrontar en este peregrinaje. Ahora el creyente, Dios le ha abierto los ojos espirituales para ver lo que no pueden ver allá afuera. ¿Qué? Le ha abierto los ojos espirituales para ver que el mayor tesoro ya ha sido asegurado para él. Ese tesoro es Cristo mismo, su Señor y Salvador.